Este viernes el Papa entonces hizo una breve escala en Cuba rumbo a su viaje a México para reunirse con el patriarca ruso Kirill. Se trata de la primera reunión de ambos líderes, representantes de las dos corrientes más importantes del cristianismo en 1000 años, como señalábamos anteriormente. Y queremos conversar sobre este tema, profundizar también de otros. Para eso nos acompaña José Miguel Arenas, que es director del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Santiago. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Y gracias por venir a compartir con nosotros esta imagen histórica que nosotros estuvimos transmitiendo en vivo. 1000 años. Sí, 1000 años, aunque habría que hacer algunos matices, ¿no? Porque la división del año 1054 fue entre la iglesia oriental, las iglesias orientales y la iglesia occidental, la Roma, ¿no? Y la iglesia rusa no existía todavía, estaba formándose. El patriarcado de Moscú se creó, digamos, el patriarcado ruso comienza a funcionar en el siglo XVII recién, ¿no? Y se restauró, de hecho, después el Papa, el zar Pedro el Grande lo suprimió durante un tiempo. O sea, la Iglesia Ortodoxa rusa fue dirigida solamente por el Santo Sínodo, ¿no? Durante más de un siglo. Y entonces en el siglo XX ya fue justamente la revolución bolchevique la que le devolvió la posibilidad de que hubiera patriarca en Moscú. Sí, eso agravó o permitió que se mantuviera la separación con la Iglesia de Roma, por cuanto había, según lo que yo he leído de algunos estudiosos del tema, muchas sospechas respecto a ser prorruso, prosoviético en un momento determinado por parte del patriarcado y pro-occidental por parte de la Iglesia de Roma. Bueno, yo creo que la historia es sumamente compleja, ¿no? Porque, como decía, la iglesia rusa, la iglesia eslava, es relativamente nueva comparada con... O sea, fue Cirilo y Metodio son los dos fundadores, los dos evangelizadores del pueblo del mundo eslavo, y son del siglo X. Y entonces, en el fondo, durante la iglesia ortodoxa ortodoxa rusa se formó durante ese tiempo. Ahora, la iglesia, Constantinopla, en cambio, era la segunda Roma, como dijo el Concilio de Nicea, ¿no? Y entonces, Constantinopla es el patriarcado ecuménico que se llama, es como la cabeza fue durante mucho tiempo la cabeza de las iglesias orientales, ¿no? Aunque hay otros patriarcados más, el de Alejandría y Antioquía también son importantes, y el de Jerusalén, más que nada por la tradición, ¿no? Son los 4 grandes patriarcados. Y Moscú se asocia más tarde y actualmente es como la tercera Roma. Pero en ese sentido es la más grande, la iglesia ortodoxa rusa actual, ¿no? Es la más grande. Pero a diferencia de los otros, la iglesia católica logró acercarse. Con los anteriores papados, con esto también hubo reuniones. No había habido una reunión de este tipo, ya está dicho, en ese milenio. Bueno, es que lo que pasa es que el milenio, como digo, es bastante relativo en ese sentido. Sí. En este último siglo, en el siglo XX, bueno, la Iglesia Católica tuvo desde luego una actitud, a propósito de la separación, una actitud de sentir que tenía que defender la verdad que ella tenía, y no fue muy abierta al diálogo con otras iglesias cristianas, ¿no? Tanto las iglesias orientales con las que tuvimos... Las separaciones comienzan en el siglo V, por si acaso. Tanto con las iglesias, o sea, no hubo mucha relación con ellas, y también más tarde con las iglesias de la Reforma. Vamos a recordar que los 500 años de la Reforma del año próximo... Luteranos, calvinistas. Sí, claro, exactamente. Tampoco hubo muy buena relación, en parte porque la iglesia sentía que ella tenía que defender la verdad y que el error no tiene derechos. Entonces consideraba que los demás estaban en el error. El siglo XX nos ha ayudado a crecer, yo creo que los seres humanos vamos aprendiendo. Y también entonces la Iglesia Católica Romana, sobre todo llega al Concilio Vaticano II ya bastante preparada para abrirse y reconocer, como dice el Vaticano II, que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, pero no se agota en la Iglesia Católica, podríamos decir. Y reconoce que hay signos de santidad y eclesialidad en comunidades e iglesias que no son la Iglesia Católica. Yo creo que seguimos y tenemos la conciencia entonces de que el camino hacia la unidad es un camino largo, pero donde lo que más hay que esperar es la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que nos ayudarán a que realmente la variedad entre nosotros también sea una riqueza y nos ayude a entendernos y no sea competencia, ni pelea, ni guerra, como ha ocurrido en nuestro tiempo, ¿no? Sí. Luego de este encuentro, va el Papa a México en una visita
que no ha estado exenta de polémicas en un momento complejo que vive el país, México. Hay violencia, hay narcotráfico, hay asesinatos, desaparición de mujeres, pobreza, discriminación. ¿Hay una razón especial para que el Papa haya decidido ir a México en este momento, cuando también en uno de los países más católicos del mundo, el segundo, tengo entendido, después de Brasil, se está viviendo un momento en que se alejan de la fe católica? Es bien simbólico eso, el viaje incluso, ¿no? Porque uno dice, el Papa va a México, comienza su visita por Guadalupe, la Basílica de Guadalupe va a estar después del encuentro oficial con el presidente y con las autoridades de gobierno, y va a ir tanto a Chiapas, hacia el sur, como finalmente a Ciudad Juárez, en el norte, ¿no? Y va a estar en diversos lugares, y yo creo que tiene mucho sentido. Bueno, el Papa dice que no vengo como que dice a enseñar, sino que vengo a aprender de ustedes, le ha dicho a los mexicanos, vengo a empaparme del espíritu cristiano de ustedes, no sé, le dijo una frase por ese estilo, ¿no? Y yo creo que tiene símbolo esto de que vaya a Chiapas, una diócesis de la que fue obispo Fray Bartolomé de las Casas, gran defensor de los indígenas en el siglo XVII. Donde apareció el movimiento zapatista, además. Más tarde, claro, en el siglo XX. Sí, pero va a estar en ese estadio. Va a estar allí, va a estar en el sur. Y va a Ciudad Juárez, claro, que es la ciudad en este momento, tal vez desde el punto de vista policíaco y de las ciudades más complicadas, por lo que uno conoce, por lo que escuchamos de las noticias, ¿no? Claro, que comparte dos problemas, el del narcotráfico y el de la migración. La migración también, sí, exactamente, sí. Sí, ahora, políticamente, México también es un país que vive graves problemas de corrupción, ¿cierto?, en sus distintos estamentos. Y el Papa se caracteriza por ser una persona con pocos pelos en la lengua. Y ahí hay que tener diplomacia. Bueno, yo creo así, hasta ahora ha sido bastante diplomático, dice las cosas, sabe decirlas, ¿no es cierto?, en forma, a veces en algún momento ha tenido algunas cosas que se han filtrado, que ha dicho en algún momento, que como cuando habló de Argentina y comparó a Argentina con México, en una expresión que no fue muy feliz hace algunos meses, ¿no? Pero yo creo que sabe decir las cosas y al mismo tiempo lo dice también con humildad y sencillez. Yo creo que esa es una de las características que tiene el Papa. Yo creo que ha sido una evolución que ha habido en el pontificado romano, ¿no? Uno podría decir, mire, hasta el Papa Pío XII y todavía Juan XXIII tuvo que hacerlo, el Papa hablaba siempre en plural. Nos hemos pensado, nosotros, no sea, un plural majestático. Ya Pablo VI comenzó a usar un poco más el yo, y ya Juan Pablo II claramente habla del yo, y Francisco no ha querido ni siquiera insistir demasiado en el ser el sumo pontífice, habla de él como obispo de Roma, ¿no? Habló como de primero, o sea, creo que, y ha insistido sobre todo en la colegialidad episcopal, o sea, ha tenido una actitud, diría una actitud como mucho más abierta a escuchar a los demás, a toda la Iglesia, a los demás obispos, ha pedido que ojalá la Iglesia se reestructure también con un sentido más colegial del episcopado, ¿no? En fin, de acuerdo con el Vaticano II. Yo le planteaba también el problema que está sufriendo la Iglesia de México, la Iglesia Católica, en el sentido de que se pierden fieles, ¿cierto? Tengo una cifra por ahí. El 84% pertenece a la Iglesia Católica, pero era superior al 90%. Y esto porque han crecido la Iglesia protestante en parte, pero también por escándalos que han sacudido a la Iglesia. Por ejemplo, lo que ocurrió con el cura Maciel, ¿cierto? Sí, fundador de los Legionarios de Cristo, lo que trajo un compromiso importante, una falta de compromiso importante con la fe. Bueno, yo creo que hemos ido aprendiendo, ¿no es cierto?, a que la Iglesia, como dice el Vaticano II, es santa y necesitada de conversión, está formada por seres humanos que somos pecadores, y el Papa Francisco lo ha dicho ciertamente, ¿no? El fenómeno de la mayor secularización es anterior a esta crisis y sigue, ¿no? Yo creo que no solamente afecta a México, nos afecta a todos, también aquí en Chile. Uno percibe que crece el número de agnósticos, el número de personas que se declaran sin religión, o bien que no se atreven a decir lo que sienten, ¿no? Y yo creo que, pero al mismo tiempo hay un deseo de Dios y una búsqueda de sentido que se traduce ya sea en participación en una religiosidad un poco individualista, que yo creo que tiene sus bemoles, ¿no? Y también favorece la aparición de movimientos religiosos más o menos no siempre muy favorables, diremos, a la vida humana en algunos casos, ¿no? O bien se enriquecen nuevos movimientos religiosos. Ahora,
hay también al mismo tiempo un camino de mayor entendimiento entre las confesiones religiosas, ¿no? Como le decía al comienzo, vamos a recordar los 500 años de la Reforma y hemos estado trabajando con la Iglesia Luterana. De hecho, la Comisión de Diálogo Luterano Católico Romana editó un documento que salió a fines del 2013 que se llama Del conflicto a la comunión. Y ahí estamos de acuerdo en que el 31 de octubre de 2017 hay que recordarlo para tener presente que la reforma es algo que nos afecta a todos y que no es un proceso que afecta a algunas comunidades, sino que es algo que tenemos que asumir como Iglesia de Jesucristo, todos los cristianos. Yo creo que aquí en Santiago tenemos una fraternidad ecuménica, nos encontramos, rezamos juntos, es algo que va creciendo. Y además nos encontramos sobre todo en el servicio a los demás. Yo creo que ahí es donde los cristianos, y no solo, o sea, los cristianos al interior y también con los no cristianos, nos encontramos cuando tenemos que atender a las personas que están en dificultad, a los que nuestra sociedad margina, cuando tiene que preocuparse de los que padecen los desastres, que curiosamente, ¿no es cierto?, los que padecen más los desastres naturales son la gente que tiene menos, ¿no? Lo cual dice que probablemente los daños no se deben solamente a la naturaleza, sino también a cómo tenemos organizada la sociedad. Entonces creo que ahí nos encontramos los cristianos y nos encontramos los creyentes para servir a los demás, ¿no? José Miguel Arenas, director del Departamento de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso del Arzobispado de Santiago, muchas gracias por conversar con nosotros sobre estos temas. Que esté muy bien y muchas gracias nuevamente. Me llamo José Manuel, pero en fin. José Manuel. José Manuel, sí, Le hemos dicho 2 veces José Miguel. José Manuel, muchas gracias.